Les voy a invitar a que leamos Lucas 15. Lucas 15, versículo 17. Gloria a Dios. Lo leemos hasta el 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le damos lectura. Amén. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Bueno, hemos leído esta palabra y oremos al Señor para que Dios nos ayude, hermanos, y los dirija en este momento. Soberano Señor, venimos ante su hermana presencia, Padre Celestial. Te pedimos, oh Dios del cielo, que seas tú glorificado en este momento, Dios mío celestial. Gracias por todas las bendiciones maravillosas, Padre Celestial, que nos has concedido, que nos has regalado. Bendícenos de una forma especial, de una forma maravillosa, Jesús. Dios mío, por favor, glorifícate, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, glorifícate, Dios mío, en nuestras vidas. Te lo pedimos, por favor, Padre. Dios mío, guíanos, nuestros corazones, nuestra mente. Abre nuestros corazones, nuestra mente, para poder, Dios mío, recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de tu nombre, Jesús. Gracias, Cordero Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Muy bien, hermanos, hemos leído esta hermosa palabra del Señor. Yo quiero, hermanos, que consideremos un pensamiento en este momento, guiados en esta historia. Y es el gozo de Dios cuando un pecador se arrepiente. Yo creo que a todo mundo nos gustan las historias, ¿verdad? Esas historias del pasado, esas historias que en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, o aquellas historias bíblicas que nos contaban en las clases dominicales cuando estábamos pequeños. Hay historias, y yo creo que si yo les preguntaría, hermanos, acerca de las historias favoritas de cada uno de nosotros, yo creo que habrían diferentes tipos de opiniones al respecto. Pero yo les quiero hablar en esta mañana de una historia, de una de las historias más fascinantes de nuestro Señor Jesucristo, que contó nuestro Señor Jesucristo. Y es la historia que nosotros conocemos como la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, y él dice que un hombre tenía 2 hijos. Realmente, en este libro de Lucas, capítulo 15, Jesús les cuenta 3 historias a los fariseos. Se las cuenta a los escribas y a los fariseos. Primeramente les cuenta la historia de un hombre que perdió su oveja, la buscó, la encontró y realizó una fiesta. Y en segundo lugar, le dice que una mujer perdió una moneda, la buscó, la encontró y realizó una fiesta. Y en tercer lugar, la historia más larga, de un padre que perdió un hijo, pero que se reconcilió con él y realizó una fiesta. Y Jesús dice que todo esto es un reflejo o refleja el gran gozo de Dios con sus santos ángeles en el cielo
cada vez que un pecador se arrepiente. Esto es impactante y extraordinario. Cómo Dios se goza cuando un pecador se reconcilia con Dios. En esta historia lo que vemos, hermanos, es a un padre que representa al Señor Jesucristo. Tenemos a dos jóvenes, a dos hombres. El mayor representa a los fariseos y a los escribas. Y el hijo menor aquí representa, hermanos, al pecador. Aquel pecador que peca deliberadamente, que le gusta vivir una vida libre, una vida totalmente en libertad, y que no le gusta que le digan nada, hacer lo que le venga en gana. Y esta historia el Señor Jesucristo se las cuenta a los escribas y a los fariseos. Y el Señor Jesús les desenmascara el hecho de que los fariseos y los escribas eran personas que menospreciaban a las otras personas de baja sociedad. Y estaban tan enojados con el Señor Jesús por el hecho de que el Señor Jesús les estaba predicando el Evangelio, hermanos, a personas más bajas de la sociedad, a la escoria social de la sociedad, es decir, a los publicanos y a los pecadores. Y ellos estaban enojados por el hecho de que Jesús les estaba predicando el Evangelio a estas personas y se estaban arrepintiendo de sus pecados y se estaban reconciliándose con Dios, ¿verdad? Y los fariseos estaban tan furiosos por ello, porque Jesús se relacionaba con ellos y ellos venían a Jesús. Los publicanos eran personas recaudadores de impuestos, ¿verdad? Que trabajaban para Roma y que eran personas totalmente que estaban señaladas por la sociedad por corrupción, muchas veces por robar o cosas así por el estilo, pero eran mal vistos por los fariseos. Por el otro lado tenemos a los pecadores, que los pecadores prácticamente eran personas del vulgo, de la baja sociedad, que no tenían ningún tipo de ley, no tenían ningún tipo de religión, que vivían la vida a su manera, a su antojo. Los fariseos, sin embargo, eran la élite religiosa que había en aquellos entonces en Israel. Los escribas eran, hermanos, prácticamente los que daban las leyes o interpretaban las leyes como una especie de abogado. Y representaban, hermanos, prácticamente a los intelectuales, a los grandes, prácticamente a los que estaban en eminencia, que guiaban a la nación de Israel, no solamente dictando las leyes o haciendo las leyes, sino que interpretando y guiando las leyes, no solamente la ley de Moisés, sino que algún otro tipo de leyes que había en ese entonces para beneficio del pueblo. Pero estos hombres, escribas y fariseos, eran menospreciadores. En un sentido, hermanos, se creían, hermanos, que eran santos. De hecho, ese es el término para fariseos, santos de parado, ¿verdad? Pero ellos se creían en realidad que eran totalmente, eran santos, que se creían que conocían de Dios. Se creían, hermanos, que solo ellos conocían la ley, que solo ellos estaban autorizados por la ley. En realidad, ellos lo que eran hipócritas. Hermanos, en realidad no conocían de Dios. No tenían amor al prójimo y no conocían, hermanos. Ignoraban el hecho de que Dios, hermanos, tenía misericordia del pecador. Ignoraban el hecho de que Dios y sus santos en el cielo, hermanos, se regocijaban, se alegraban y hacen fiesta cada vez que una persona se reconcilia delante de Dios. Para estos fariseos, en su corazón y en su mente, no lo concebían así.
Para ellos no existía el perdón de pecados, no existía la gracia. Ellos, les digo yo, que se creían intelectuales y santos, y ellos no sentían la necesidad que había, necesidad de perdón, de arrepentirse de sus pecados. Pero Jesús les desenmascara el hecho, hermanos, de que ellos no conocen a Dios. Se creen que conocen a Dios, pero en realidad no conocen a Dios, ni el propósito que hay en el corazón de Dios. Así que el Señor Jesús les cuenta esta historia, hermanos, a los hipócritas, a los fariseos y a los escribas. Fíjense que hoy en día, si ustedes se fijan, hermanos, hay personas que creen ganarse el cielo por su propia justicia, por la religión. O incluso hay personas que desprecian tanto a aquellas personas solamente por el hecho de que ellos tienen una o dos o tres títulos de maestría o carreras universitarias en las universidades más prestigiosas de cualquier país. Y esas personas muchas veces tienen una mentalidad, hermanos, de superioridad, que se sienten más superiores que las personas que no tienen una carrera o las personas que son más bajas. Y piensan que por el hecho de que ellos tienen esos títulos, esas profesiones, hermanos, ellos son más aceptables para la sociedad o delante de Dios. Pero yo les voy a decir una cosa. El hecho de que las personas tengan títulos universitarios o carreras, hermanos, eso solo es importante, yo sé, pero para esta tierra, para este mundo, para acá. Pero delante de Dios, hermanos, nadie se puede, hermanos, justificar o salvar por esas obras o por esos títulos. Nadie, hermanos. En realidad, hermanos, la Biblia dice, hermanos, de que solo hay un medio que uno puede justificarse delante de Dios. Por eso dice Pablo en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes saben por qué el apóstol Pablo dice eso, de que hay que justificarse por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, le puedo decir por qué. Por el hecho, mire, de que para poder justificarse delante de Dios, hermanos, se necesitaba una justicia igual a la de Dios. No necesitaba una justicia que fuese similar a Dios o parecida a Dios, sino que fuese semejante a la de Dios. Una justicia igual a la de Dios. Y ustedes saben, hermanos, de que ni en el cielo ni en la tierra había un ser que tuviese esa justicia igual a la de Dios. Solamente uno, y es Cristo el Señor. Es el único que cumplió a cabalidad, hermanos, la justicia igualita a la de Dios. Por eso es que Pablo dice, justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera entonces, de que para justificarse, para salvarse, solo hay un medio, y es a través de la gracia que se obtiene el perdón, la reconciliación de nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y los fariseos querían justificarse por medio de las obras y no por medio de la gracia. Y ustedes, hermanos, ¿por qué se están justificando? ¿Se están justificando por medio de las obras o por medio de la gracia? Si estamos, hermanos, queriéndonos justificar por medio de las obras, vamos por el camino equivocado. Pero si nos justificamos por medio, hermanos, de la gracia, hermanos, que es el medio por el cual,
hermanos, tenemos el acceso a Dios y el perdón de nuestros pecados, porque la gracia es un regalo inmerecido que Dios nos dio. Así que, hermanos, en esta historia vemos que el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponden. Y dice que el padre le repartió sus bienes. No muchos días dice que el hijo menor se fue lejos, a un país lejos de su padre, y ahí desperdició sus bienes bebiendo perdidamente. Luego vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. En primer lugar, hermanos, vemos de que al decirle el hijo menor al padre: dame la parte de los bienes que me corresponden, en realidad lo que quería este hijo menor era ya no estar viviendo bajo la autoridad de su padre. Ya no quería vivir bajo los ojos de sus padres. Ya no quería estar con su padre. Él quería estar lejos y apartado de su padre. ¿Para qué? Para hacer, hermanos, cuanto le viniera en gana y que su padre ya no se metiera en su vida. En otras palabras, lo que le está diciendo al hacer ese acto es: ya no quiero vivir contigo, padre. Dame la herencia que mejor y me iré de aquí. El joven quería, hermanos, realmente vivir libre, en libertad, totalmente en libertad. Sin el control de su padre. Ya no quería escuchar los consejos de su padre. ¿Ah? Ya quería estar libre de los ojos de su padre y estar en otro lugar que su padre no lo estuviera viendo ahí. Ya estaba cansado de los consejos de su padre, en otras palabras. Así hay muchos jóvenes, hermanos, en las sociedades, que a muy temprana edad, hermanos, ya no quieren vivir con sus padres. Están hartos de sus padres, que sus padres estén metiendo en sus asuntos. Ellos quieren vivir libre y descaradamente, y se van, lastimosamente se van, hermanos, lejos, para sus amigos o para otros lugares, hermanos, y dejan a sus padres a muy temprana edad. Y a veces jovencitas, hermanos, lastimosamente, a muy temprana edad salen con hijos. Y ustedes saben que una persona de 12, 13 años teniendo hijos, imagínense usted. ¿Pero por qué sucede? Porque quieren vivir en totalmente libertad y ya no quieren, hermanos, realmente estar bajo el control de sus padres. Esto es lo que hizo este joven. Pero dice, hermanos, que vino una gran hambre en esa provincia. Esto lo llevó a reflexionar. Y dice que se arrimó o se pegó, hermanos, a un ciudadano de aquella ciudad, de aquel país, pidiéndole trabajo. Y lo envió, dice, a apacentar cerdos. Un trabajo mal visto por los judíos. Y dice, hermanos, que lo enviaron ahí. Y dice que deseaba, en total necesidad que estaba este hombre, deseaba, dice, de tan hambre que tenía, hermanos, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que estaban ahí para los cerdos, pero nadie le daba. Era terrible la condición, hermanos, después de tener tanto en abundancia, ahora estar viviendo en una condición de esta forma. Y esta necesidad lo llevó a la reflexión. Lo llevó a la reflexión, hermanos, de tal manera de que dijo: hombre, ya estoy cansado de esta vida. De tal manera que se había quedado sin $1 ni para comprar comida. Imagínese usted. Hombre dijo: estoy cansado de esta vida. Si me quedo aquí en esta vida, estoy al borde de la muerte. Si me quedo aquí, voy a morir aquí en esta condición. Por lo tanto dijo: no, yo lo que voy a hacer, me voy a ir para donde mi padre y le voy a pedir perdón y reconciliarme con él, porque ya conozco que mi padre es misericordioso y me va a perdonar, aunque ya no me va a recibir, hermanos, dijo, como hijo, pero estoy dispuesto a que me reciba como un peón, como un trabajador o como un esclavo. Pero yo voy a ir.
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Levantaré, dijo, y iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno que me llames tu hijo. Y dice que se fue y salió. Y dice que cuando su padre lo vio de lejos, corrió hacia él y lo besó. Dice que el padre lo vio de lejos y corrió hacia él. Ese acto, hermanos, lo que señala es que el padre albergaba en su corazón la esperanza de que un día, hermano, el hijo iba a regresar. El padre en sí esperaba con ansias el regreso y el retorno de su hijo. Y lo esperaba con ansias. Y dice que corrió hacia él. Esto es una señal, hermanos, de que igual Dios también corre hacia el pecador, hermanos, en busca del pecador, para que el pecador, hermanos, pueda tener el acceso a Dios. En realidad es Dios quien lo busca a nosotros, no nosotros a Él. Y este padre corrió hacia Él y le besó. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llames tu hijo, hazme como uno de estos jornaleros. Pero el padre dice que les dijo a sus siervos que pusieran vestido, en primer lugar vestido en su cuerpo. Y luego calzado en sus pies y un anillo. Imagínese usted, hermanos, la condición de este hombre. Imagínese usted cómo este hombre llegó después de estar sufriendo tanto, todo mal oliente, mal vestido, todo peludo, barbudo, me imagino yo, de tanto estar sufriendo en un lugar. Y apenas pudo llegar quizás de arrastras hasta donde estaba su padre. Pero su padre dice que fue movido a misericordia. Esto es extraordinario, mire. Dios, el Padre de nosotros, hermanos, es movido a misericordia. Eso quiere decir, hermanos, que Dios tiene amor por el más vil de los pecadores. A eso vino el Señor Jesucristo, a buscar y a salvar lo perdido. A eso vino el Señor Jesucristo. Dice que Él vino a los enfermos, no a los que están sanos. No ha venido a llamar a justos, sino no ha llamado a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor, hermanos, tiene misericordia, hermanos, no importa cuál vil sea la persona, hermanos, o el pecado que haya cometido. Pero si estas personas, hermanos, se arrepienten de sus pecados, hermanos, y vienen al arrepentimiento a Dios, el Señor los perdona y les da el regalo de la vida eterna. Eso es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque Él es movido a misericordia. ¿No les parece, hermanos, que tenemos un Dios de misericordia? Un Dios, hermanos, de compasión. Ese es el Dios de Abraham, es el Dios de Israel, es el Dios que creó el mundo. Ese Dios, hermanos, es un Dios santo, hermanos, pero misericordioso y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿Por qué Dios no ha destruido al mundo por tanta maldad? Porque Dios tiene misericordia. Dios tiene compasión. Dios tiene misericordia por la prostituta, por el ladrón, por el delincuente. Si estos se arrepienten, hermano, Dios los perdona. Dios los perdona. Y esto es extraordinario. Hermanos, el anillo en el dedo que le puso a su padre, el calzado, hermanos, y el matar, el vestido gordo, hermanos, todo esto eran señales, hermanos, de que el padre estaba dispuesto a recibir, hermanos, a su hijo como un hijo merecido, merítimo, ¿ya? Con todo, hermanos, los beneficios de hijo. Su padre le estaba diciendo, hermanos, al hacer eso, que él estaba dispuesto a recibirlo como un hijo y no como un esclavo. No como un trabajador, sino que con todos los derechos de hijo siempre. Y así mataron el becerro más gordo, hermanos, y se pusieron a celebrar y a hacer fiesta en ese pueblo, en esa sociedad, hermanos, y invitaron
a la comunidad para hacer una celebración. Pero allí no termina la historia. Todos podemos pensar que la historia termina ahí, pero no termina ahí la historia. La historia sigue, porque dice que este padre tenía 2 hijos, ¿verdad? El más joven, pero tenía también el hijo más mayor. Y yo les dije al principio que el hijo mayor, hermanos, representa a los escribas y a los fariseos, a los religiosos, a los hipócritas, hermanos, que pretenden ganarse el reino de Dios a través de las obras y no a través de la gracia de Dios. Dice que cuando llegó a la casa, al mirado, por lo que estaba sucediendo en la música y las danzas, preguntó a los esclavos o a su siervo, ¿qué es lo que está sucediendo en mi casa? Imagínense que ni se daba ni cuenta. Si usted ve, hermanos, de la historia de aquí de la fiesta para atrás, ni se menciona al hijo mayor. Se menciona aquí ya cuando la fiesta está sonando. Pero no aparece el hijo menor, el hijo mayor, hermanos, al principio de la historia, sino que al final de la historia, después de la fiesta. Él oye, ¿y qué es lo que está sucediendo? Bueno, que mira, vino tu hijo menor y tu padre le ha perdonado y se ha reconciliado con él y le ha hecho matar el becerro más ceboso, y le ha puesto anillo, le ha puesto calzado y le ha puesto, lo ha recibido como un hijo. Y de tal manera dice que estos lo hizo no alegrarse al hijo mayor, sino que lo hizo, hermanos, enojarse aún más. Y dice que de tal manera que estaba tan enojado que no quería ni entrar a la fiesta, a la casa de su padre. Y su padre salió y le dijo, ¿cuántos años, padre, te he servido y nunca me has dado esto, ni un cabrito para matarlo y gozarme con mis amigos y hacer fiesta yo? Pero cuando vino tu hijo, que ha malgastado tu fortuna, viviendo con rameras, le has recibido y le has perdonado y has hecho matar el becerro más gordo, ¿no te parece injusto, padre, lo que has hecho? Hijo, le dice el padre, tú sabes que todo lo que yo tengo es tuyo, pero era necesario hacer así, hijo, porque tu hijo estaba muerto y ha sido encontrado. Se había perdido y ha sido hallado. Por lo tanto, era necesario hacer fiesta. Entonces, vemos, hermanos, aquí, hermanos, a 2 tipos de pecadores. Un tipo de pecador, hermanos, que peca, hermanos, totalmente. El hijo pródigo representa aquel tipo de pecador que peca, hermanos, deliberadamente, que no se esconde para concebir el pecado y que viven totalmente en libertad, hermanos, en los vicios. Representa a aquellas personas que están sumergidos en los vicios, hermanos, y no les importa nada vivir de esa forma, libre en el pecado. Pero también existe, hermanos, aquel tipo de pecador que peca en oculto, hermanos, en su corazón, hermanos, anida toda la amargura, en su corazón anida, hermanos, todo el resentimiento, todo el odio, hermanos, porque este joven, hermanos, hijo mayor, estaba ardido y enojado con su padre, y estaba enojado también por su hermano, por lo que había hecho. Pero la pregunta es, ¿por qué, hermanos, no vemos en la historia que el hijo mayor, hermanos, al menos reprendió a su padre, hermanos, cuando le repartió sus bienes? ¿Por qué no vino y le dijo, padre, no hagas esto? ¿Por qué lo estás haciendo? Porque no era, hermanos, lícito, hermanos, obtener delante de la sociedad judía, no era lícito obtener las heredades hasta que sus padres morían. Y tenían que esperarse prácticamente hasta que sus padres morían en la sociedad hebrea. Y ellos, hermanos, a los 2 les había repartido la herencia. Pero no vemos al hijo mayor, hermanos, que viene y le dice a su padre, o le dice a su padre, no hagas esto, no hagas lo otro. Sino que aparece ya después en la historia y aparece enojado con su padre y con su
hermano menor. Está enojado. No quiere entrar a la fiesta. Odia. O sea, es tanto el resentimiento que siente en su corazón que odia a su padre. Este es un tipo de pecador, hermanos, de esos pecadores religiosos que piensan que por cumplir algo van a obtener el perdón de Dios o están haciendo el bien delante de Dios. Pero en realidad, su odio, su amargura, su maldad está en su corazón. Eso era lo que estaban haciendo los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos estaban tan furiosos con Jesús. Hermanos, por el hecho de que Jesús les predicaba el evangelio de la gracia a esta gente. Y ellos no creían o no concebían eso. Y en realidad ignoraban ese hecho, hermanos, de que Dios se compadece del pecador y hace fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente de su pecado. Realidad, hermanos, tuvo que suceder algo extraordinario. ¿Sabe que ese odio de los escribas y los fariseos fue un odio terriblemente grande? Lo odiaron, hermanos, incluso hasta llevarlo hasta la misma muerte. Llevaron al Señor Jesús hasta la misma muerte y muerte de cruz, clavándolo en un madero, por el odio y el resentimiento que tenían hacia Jesús, quien era Dios. Lo clavaron en una cruz y lo llevaron hasta la misma muerte. Solo por, hermanos, predicar el evangelio de la gracia y del perdón de Dios. Pero la gran noticia es, hermanos, para nosotros, es esto, de que dice el profeta Isaías que mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. De manera, hermanos, que todo pecador, todo hombre, hermanos, que se arrepiente y obtiene el favor de la gracia de Dios, puede obtener lo que se llama el perdón y la reconciliación, y viene a ser un hijo legítimo delante de Dios. A los suyos vino, el Señor dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Entonces, la gracia y el perdón es el único medio, hermanos, que el pecador puede ver para poder salvarse y justificarse delante de Dios. El Señor Jesucristo es el único, hermano, que fue clavado en el madero, que sufrió por nosotros el dolor de la maldición de una cruz, pero viéndolo a Él, creyendo a Él y recibiendo, hermano, su evangelio de gracia, nosotros obtenemos la reconciliación por medio del Señor Jesús. Esa es una gran bendición para nosotros. Dios les bendiga, me quedo aquí con ustedes. Vamos a hacer una oración.